El Centro de Estudios Especializados Auswell, con el doctorado en Educación del Grupo 300, en la asignatura de Análisis y Evaluación de la Práctica Docente, presenta el trabajo Aportación Axiológica Fundamentada sobre pertinencia de la evaluación docente desde el enfoque formativo. El catedrático de dicha asignatura es el doctor Luis Alberto Ortiz Castañeda, el estudiante Armando Solano Pérez, servidor, Jalapa Enríquez Ver, a 10 de octubre de 2021. El enfoque formativo de la evaluación de los aprendizajes. Este aspecto es muy importante, es fundamental, porque es una de las partes medulares sobre la reforma integral de la educación básica. Esta nos habla, esta nos dice, esta emite que se debe participar, que se debe mejorar, que se debe inculcar una evaluación formativa en los jóvenes, en las señoritas y en los niños y niñas que tenemos actualmente. Para comenzar, bueno, ¿qué es evaluar? La evaluación para Ruiz, Hopkins, Jaxi, Worthen, Sander y Fitzpatrick nos dice que es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado, que son los aprendizajes de los estudiantes. Con esta evaluación vamos a medir. ¿Qué se va a medir? ¿Qué es lo que vamos a medir? La asignación de un valor numérico a conocimientos de las habilidades, valores o actitudes de los estudiantes. La estimación, ¿qué es lo que vamos a estimar? Es la expresión cualitativa del nivel de desempeño que se debe alcanzar con una suficiencia o insuficiencia. La calificación, bueno, pues es una cantidad numérica que se va a determinar por medio de ciertos instrumentos, y la acreditación es básicamente referirnos al término de ese nivel educativo y poderse promover de manera satisfactoria al siguiente nivel que deba atender el joven, la señorita o el niño. La evaluación desde el enfoque formativo tiene funciones, como cuáles: detectar necesidades específicas, tiene momentos que nos lo dicen Scriven, Díaz Barriga y Hernández, Nuremberg, Bergman y Ruiz, que son el inicio, proceso, desarrollo y final. Aunado aquí también vamos a encontrar lo que es la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Ahora, los elementos de la evaluación nos hacen referencia, qué se evalúa, el componente, el contenido. ¿Para qué se evalúa? Para determinar una calificación, para emitir juicios y con base en ello mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Quién evalúa? El docente, que ya se dijo que puede ser en tres momentos y de tres formas, que es la interna, la externa y la participativa. Además, el docente se involucra con sus alumnos porque puede haber autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Cómo se va a evaluar? Lo vamos a evaluar con el inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué se evalúa? Pues un sentido formativo es lo que vamos a evaluar, pero con distintas técnicas e instrumentos para la recolección de cierta información. Los juicios. Es necesario establecer unos criterios. Con base en esos criterios, que pues son básicamente los indicadores, es donde se va a ver las evidencias y se permiten verificar. Las responsabilidades. Las responsabilidades es del alumno, es con los docentes y sus familias o sus tutores. Las madres y padres de familia deben contribuir con el proceso formativo de sus hijos, las autoridades deben estar al tanto de los procesos, y las autoridades educativas de las entidades federativas y federales deben conocer los resultados para realizar diversas estrategias. En la parte práctica, siempre he comentado que la educación es un proceso tripartita: estudiante, tutores, docentes, y cada uno interactúa con las otras dos partes. Ahora, el docente que evalúa con base en el enfoque formativo, bueno, lo hace con los aprendizajes esperados, que deben ser claros, los criterios de evaluación que son propuestos
por el maestro. Debe haber un diagnóstico para conocer cómo llegan los jóvenes, las señoritas o los niños. Debe haber una retroalimentación, pero esta retroalimentación debe ser completamente objetiva y lineal. No se puede desviar. Una autoevaluación que corresponde a la parte ética del docente, del profesor, autoevaluarse, y la ética en la evaluación, qué tan correcto, qué tan incorrecto lo estamos haciendo. Ahora, las preguntas frecuentes que se manejan en esto, ¿qué significa evaluar bajo el enfoque formativo? Evaluar bajo el enfoque formativo básicamente es que nosotros los docentes, conforme a lo que dice el Plan de Estudios 2011, debe haber aprendizajes en los alumnos, y en este aprendizaje, que es un proceso, se van a obtener evidencias para elaborar juicios, brindar retroalimentación a lo largo de la formación. ¿Cómo se caracteriza un docente que evalúa con base en el enfoque formativo? Bueno, para empezar, posee una conducta ética, cuenta con capacidad analítica y autocrítica, realiza en el aula una práctica reflexiva, se actualiza de forma continua, es muy importante, utiliza diferentes instrumentos para recolectar su evidencia, también organiza, planifica su trabajo, crea oportunidades de aprendizaje. Básicamente hay que volverse un experto en el área para poder satisfacer las necesidades educativas formativas que tienen los niños o los estudiantes. ¿Cómo entender la función pedagógica de la evaluación? Bueno, en la función pedagógica de la evaluación es cuando nosotros debemos crear los ambientes pertinentes para que esas evaluaciones sean lo más apegadas posibles. Básicamente debemos entender cómo aprenden los alumnos y estar dispuestos a proporcionarles a los mismos las características áulicas, las características sociales, incluso afectivas, para que ellos se sientan en confianza. ¿En qué momento se evalúa? Bueno, la evaluación es un proceso que es constante, pero hablándolo en términos cuadrados, por decir, pues es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la sumativa, en el inicio, desarrollo y cierre. Los criterios de evaluación son los elementos que el docente va a usar para evaluar las producciones de los alumnos. Estos criterios de evaluación básicamente son aquellos ejes que van a regir el actuar de los instrumentos de evaluación que nosotros vamos a utilizar. La autoevaluación docente. Se evalúa con base en el enfoque formativo. ¿Cómo lo vamos a ver? Está dividido en dos partes. ¿En qué grado soy un docente que evalúa desde el enfoque formativo? ¿Y qué tan frecuente actúo como un docente evaluador ético? Bueno, ¿en qué grado soy un docente que evalúa desde el enfoque formativo? Es una pregunta que debe hacerse desde el inicio hasta el final y posterior al final, porque tiene la parte en donde nosotros como docentes vamos a ver qué tan pertinentes somos o no. Aquí hay un problema porque este tipo de documentos no son llevados de manera correcta, y sí hace falta en educación básica que haya una capacitación constante y actualizada de lo que es esta parte. Ahora, ¿qué tan frecuente actúo como un docente evaluador ético? Para esto hay una guía de calificación de la lista de verificación, que es un concentrado en donde los docentes debemos ser completamente sinceros para irnos calificando. Esta tiene la guía de calificación por componente y la guía de calificación total. En educación básica hago referencia propiamente a primaria, porque preescolar no tengo el conocimiento, pero en el componente de lo que son las asignaturas y a qué campo pertenecen, igual en secundaria. Y en una anotación personal,
en educación media superior no son tanto componentes, sino que son campos de conocimiento. El campo de conocimiento de comunicación, el campo social, el campo de las ciencias experimentales, etcétera. Y bueno, al final la guía de calificación total es para brindar un panorama más amplio de lo que se está proviendo, de lo que estamos haciendo. Ahora, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo nos habla propiamente de lo que es la evaluación del aprendizaje. Para hacerlo, necesito las estrategias de evaluación. Y pues las estrategias de evaluación, según Díaz Barriga y Hernández, son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno, del estudiante. Pero ojo, valorar el aprendizaje no solo corresponde a la parte académica, a la parte procedimental que va a llevar a cabo el estudiante. No, también debe ir inmersa la parte actitudinal, porque, pues dicho sea de paso, en educación media superior se tienen competencias genéricas y disciplinares. Personalmente considero que la educación básica debería tener esa parte también, porque no podemos eh, no podemos trabajar a ciegas y insisto, no es un comentario malintencionado, pero al momento que los jóvenes ingresan a educación media superior, traen muchas ideas preconcebidas en educación básica que no son correctas. Y no porque los maestros no lo hagan, sino porque no se han desarrollado las características que debe existir. Ahora, los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de las estrategias y los recursos son los instrumentos que nosotros vamos a tener para desarrollar todo ello. La evaluación del aprendizaje y sobre todo en el enfoque formativo debe estimular la autonomía de los estudiantes, debe monitorear el avance e interferencias, debe comprobar el nivel de comprensión y debe también al mismo tiempo identificar las necesidades. Todo ello con base en las técnicas e instrumentos de evaluación. Ahora, ¿estos cómo los vamos a ver? Hay técnicas de observación como son la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de campo, el diario de tareas, etcétera. Existen técnicas de desempeño, por ejemplo, preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos y organizadores gráficos. También tenemos técnicas para el análisis del desempeño que son muy útiles, como los portafolios de evidencia, la rúbrica, que más que rúbrica son los proyectos, los cuales deben ser socioformativos, atendiendo a esta parte del enfoque, y la lista de cotejo. También existen las técnicas de interrogatorio que son tipos textuales, orales y escritos, debate, ensayo y las pruebas escritas. En ese sentido, las técnicas que se pueden encontrar son las técnicas de observación, las técnicas de desempeño de los alumnos, el análisis de desempeño y el interrogatorio. Las preguntas frecuentes que se tienen es básicamente qué es una estrategia de evaluación, qué son las técnicas de evaluación, qué son los instrumentos de evaluación, en qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumentos de evaluación, cómo utilizar los instrumentos. Bueno, las estrategias es el plan de acción, las técnicas son los procedimientos con los cuales se va a evaluar, los instrumentos son los recursos que vamos a emplear para recolectar información, en qué momento se va a establecer esta estrategia y los instrumentos de evaluación, depende. Generalmente se menciona que un examen parcial, un examen trimestral, lo menciona Tobón, debe tener mínimo 4 instrumentos de evaluación. Sin embargo, hay lagunas que se deben aclarar porque muchas veces no sabemos dónde se va a aplicar. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Cómo se van a utilizar? De acuerdo al nivel que nosotros estemos manejando, al desarrollo de competencias, más bien al desarrollo del aprendizaje visible. Ahora, en esta parte pongo el ejemplo de cómo su servidor evalúa en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 97 de aquí de Jalapa. La primera que encontré es la técnica de observación, en donde se utiliza una guía de observación. Para llevarla a cabo se basa en una lista de indicadores, centra la atención en aspectos específicos, promueve la objetividad, analiza interacciones y hay, una vez más, indicadores diseñados con base en los niveles de desempeño de Tobón. Esta guía de observación, básicamente, en el caso de su servidor, lo que busca es desarrollar indicadores para el trabajo colaborativo, aunado a las competencias que se busca en general de la materia. En el análisis del desempeño son tres instrumentos los que su servidor utiliza, que es el portafolio de evidencias, la rúbrica o proyecto y la lista de cotejo. El portafolio de evidencias refleja el proceso de aprendizaje, identifica cuestiones clave para ayudar a los estudiantes, favorece la reflexión del propio aprendizaje y promueve la autoevaluación y la coevaluación. Este es muy importante porque este se hace a lo largo del ciclo, a lo largo del semestre, a lo largo del parcial o del trimestre, y al final del ciclo escolar se tiene que entregar como un compendio de todas aquellas actividades, de todas aquellas situaciones que hayan llamado la atención al estudiante. Generalmente se pide que se pongan los instrumentos de evaluación del primero, del segundo y del tercer trimestre, aunado a aspectos que el joven haya sentido como importantes y relevantes para su aprendizaje, y debe llevar una bibliografía. La rúbrica, que es el proyecto, igual se basa en una serie de indicadores. La mayor parte debe ubicar conocimientos, habilidades y actitudes o valores, y se utiliza una escala determinada. Se sigue trabajando con los niveles de desempeño de Tobón y se busca siempre que los proyectos sean socioformativos, que tengan que ver con la sociedad y su formación, no solamente la parte académica de los jóvenes, sino también la parte social, afectiva, cognitiva, etcétera. En cuanto a los instrumentos de análisis del desempeño, el último es la lista de cotejo, y este es un instrumento muy sencillo porque señala con precisión las tareas, acciones o procesos y actitudes, se relaciona con las partes relevantes del proceso y es una lista ordenada según la secuencia de realización. Este es el instrumento más sencillo con base a con base a las indicaciones que da Tobón. Nada más maneja indicadores como de entregó o no entregó. Uno como docente tiene la facilidad de implementar más indicadores, sin olvidar que es una lista de cotejo, uno de los instrumentos más sencillos que puede o que van a existir. La última, que ya corresponde a las técnicas de interrogatorio, son pruebas escritas. Este tiene que ser un conjunto de preguntas claras y precisas. Muestra cada parte el nivel de desempeño. Se deben poner los aciertos totales. Debe existir una situación problema como detonador para la resolución de los ejercicios. Debe haber aciertos por ejercicios y, muy importante, debe ser objetiva, válida, confiable y clara. En ese sentido, se debe tener en claro que este tipo de pruebas, a pesar de que siguen teniendo las características de las anteriores, como opción múltiple, preguntas abiertas, cerradas, columnas, deben tener la intención de desarrollar el razonamiento del joven para ver reflejada la competencia. Debe ser algo tácito, volverlo explícito. Y bueno, las preguntas frecuentes, que son: ¿qué es una estrategia de evaluación?
qué son las técnicas de evaluación, qué son los instrumentos de evaluación, en qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumentos y cómo utilizar los instrumentos. La estrategia, volvemos a repetir, es el plan de acción, las técnicas son procedimientos, los instrumentos son los recursos para tener información. En qué momento, depende el momento va a depender de lo que nosotros como docentes estemos utilizando. Y cómo se van a utilizar los instrumentos de evaluación. Bueno, depende de la información que se desea obtener y el momento en el que se desea obtener. Básicamente puede decirse que tanto el aprendizaje formativo como la evaluación formativa tiene que ver mucho con lo que se pretende desarrollar en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes, pero también tiene mucho que ver la idiosincrasia en la cual estamos sumergidos. Debe haber un cambio de chip, debe haber un cambio generacional, debe haber un cambio mental, no solamente en los docentes, sino en toda la sociedad. Les agradezco mucho la atención, espero que el video sea de su agrado y bueno, pues muchísimas gracias, que tengan bonita tarde.